el proceso de paz ha sido el protagonista central de la atención nacional. Paradójicamente, la sociedad colombiana en general conoce muy poco sobre las dinámicas de la negociación, el alcance y la dirección de los acuerdos. De hecho, existe mucha expectativa e incertidumbre en torno a qué pasará en nuestra sociedad una vez se lleguen a suscribir dichos acuerdos. Ese desconocimiento que tiene la sociedad colombiana en torno a la minucia, a los temas específicos que están siendo objeto de discusión, quedó revelada hace unas semanas por una consultoría contratada por el Alto Comisionado para la Paz. Los resultados de esa encuesta arrojaron los siguientes efectos. El 52% de los encuestados no conoce el proceso de paz y confirmó que el 76% de los colombianos considera que lo más importante para apoyar el proceso de paz es tener mayor precisión y claridad en la información. Estas cifras resultan bastante preocupantes porque independientemente de los avances en las negociaciones, la práctica comparada y los procesos de paz en el ámbito internacional muestran la necesidad de que aquello que se acuerde en el marco de la negociación va a requerir siempre el aval y el respaldo democrático de la ciudadanía. ¿Para qué? Para darle sentido y legitimidad a lo pactado, so pena que ese proceso a mediano plazo llegue a una situación de falta o de fallo en relación con las pretensiones iniciales. Precisamente frente a esa necesidad de conocimiento, de que la ciudadanía aporte mayores iniciativas en torno al proceso, se estableció que el gobierno consideró como un mecanismo democrático la necesidad de que se produzca la refrendación de los acuerdos mediante un referendo constitucional. Esa es la postura del gobierno. El gobierno cree conveniente y necesario que lo acordado sea refrendado a través del mecanismo constitucional del referendo. Esta propuesta del gobierno ha sido muy discutida. Ya ustedes saben la postura del procurador, la postura del fiscal, algunos actores políticos, la sociedad civil, y las grandes discusiones se han suscitado, se han centrado en unos puntos específicos. Uno de ellos dice que la necesidad del proceso de refrendación del acuerdo se dé mejor a través de otros mecanismos de participación, como la Asamblea Nacional Constituyente, y hay hasta quienes han sostenido que ni siquiera es necesaria dicha refrendación. Entonces partimos de una conclusión previa. El gobierno propone la refrendación a través del referendo. Hay quienes consideran que no es necesaria la refrendación, entre ellos el fiscal general de la Nación, porque dice que el marco jurídico para la paz, ese acto legislativo 01 de 2012, no contiene entre su articulado la necesidad de una refrendación. Y otros que estiman, apartándose de la posición del gobierno, que el mecanismo conveniente no sería el referendo, sino una Asamblea Nacional Constituyente. Precisamente por eso, en esta ponencia lo que quiero es resolver dos inquietudes. Bajo el presupuesto, primero que todo, de que desde la Defensoría del Pueblo acompañamos la posición del gobierno de que el mecanismo ideal sería el referendo refrendatorio. La pregunta es, ¿cuál es el alcance y la dimensión jurídica y política del mecanismo de refrendación? Eso quiere decir, ¿para qué la refrendación de los acuerdos? Y la siguiente pregunta que surge con ocasión de la anterior es, ¿qué justifica? ¿Qué hace? ¿Qué le da razón a la realización de un referendo refrendatorio a efectos de acompañar los acuerdos suscritos en las mesas de negociaciones? Para ello es indispensable tener conocimiento de cómo viene funcionando en nuestro país esta situación y cuál ha sido la postura que ha fijado nuestra Corte Constitucional cuando revisó
el proyecto de ley estatutaria 063 de 2013, Senado, y 073-2013 de Cámara. Allí se hizo el análisis de esa normatividad que estaba referida al desarrollo de referendos constitucionales con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado. ¿Qué dijo la Corte Constitucional allí? Al revisar la constitucionalidad de ese proyecto, se centró en tres aspectos fundamentales. La posibilidad de que dicho referendo coincida con otros actos electorales. Es decir, el día que se celebre ese referendo, se podría establecer para efectos económicos y para efectos políticos y para facilidad de la registraduría y de los órganos electorales que coincidiera el acto del referendo con una elección. Ese fue un tema que tocó la Corte Constitucional. El segundo tema que se tocó ahí, la exigencia de publicidad previa del acuerdo final para la terminación del conflicto armado. Es decir, dar a conocer a toda la población colombiana qué fue lo acordado para que la sociedad colombiana se pronunciara teniendo conocimiento de los términos de lo pactado. Y tercero, fijó la Corte Constitucional ahí importantes garantías para quienes se oponían o se oponen al proceso de paz. Para concluir, en esta presentación quisiera dar algunas ideas que se debieran tener en cuenta. La refrendación ciudadana no puede ser vista como un único escenario o momento de aceptación o negación de lo acordado en las mesas de negociación. En ese orden de idea, el referendo constitucional no puede ser visto como la única forma de refrendación, sino como parte de un conjunto de medidas que como sociedad debemos empezar a pensar y diseñar, encaminadas a dotar de legitimidad democrática y fuerza jurídica los acuerdos de paz. La refrendación ciudadana es necesaria, puesto que la paz, así suene un lugar común, no es un asunto exclusivo de las partes ahora en negociación, sino un tema de interés general. Sus acuerdos no pueden desconocer esta situación dejando de lado o minimizando, por ejemplo, los daños que han sufrido las víctimas del conflicto, lo cual es una preocupación de la sociedad en su conjunto. Es decir, el tema de la paz no es un tema del gobierno y la FARC, sino que es un tema en el que se compromete a toda la sociedad colombiana. Y si se compromete a toda la sociedad colombiana, entonces todas las personas debieran ser escuchadas bajo ese mecanismo de refrendación. Los mecanismos de refrendación por los que se opten deben ser de manera transparente, garantizar que la sociedad cuente con la información necesaria y suficiente acerca del proceso, de manera que pueda asegurarse que lo pactado no solo responda a los intereses de los actores, sino que vincule de manera justa e incluyente los intereses de la sociedad en general, pero también de aquellos grupos que han sido víctimas históricas, excluidas y discriminadas de este conflicto armado. Muchas gracias y Dios los bendiga.